antes de comenzar quiero comentarles varias cositas importantes para que las tengan ahí en cuenta para las próximas semanas. Bueno, eh, hoy empezamos un nuevo nivel, un nuevo taller, se llama dibujo manga. Vamos a empezar a trabajar sobre el estilo manga, que es un estilo muy popular en este tema de la ilustración. Entonces hoy iniciamos tema nuevo. Digamos que lo que vimos de caricatura cartoons ya lo finalizamos la semana pasada en términos generales, ¿no? Pues quedan faltando cuerpos y esto, pero pues eso ya lo podemos ver en otro semestre. Yo creo que este semestre quería combinarlo con dibujo manga, ya que es, como les digo, es un taller que varios me han manifestado que están interesados en aprender a dibujar. Entonces vamos a empezar con rostros. ¿Sí? Ese es el tema de la clase hoy, rostros de dibujo manga. Eso por ese lado. Entonces, tener en cuenta, tener ahí los materiales que siempre les he pedido. Vamos a aprender la nueva técnica de ilustración, que es acuarela. Vamos a ver si alcanzamos a hacer una ilustración con acuarela y lápices de colores. Entonces yo les estaré diciendo en un momento para que consigan los materiales, ¿listo? Pero no la escuché lo último. Hola Mateo, ¿qué más, hombre? ¿Bien? ¿Qué les estaba comentando? Que hoy empezamos un tema nuevo. ¿Sí? Hoy vamos a arrancar un tema nuevo, dibujo manga. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a trabajar sobre eso. Por otra parte, chicos, la semana del 8 de noviembre al 12 de noviembre, hoy estamos a 21, entonces la semana del 8 al 12 vamos a estar en un congreso, en una especie de encuentro de ilustración y caricatura y humor gráfico aquí en Santander, que está organizando la UDES por medio de Bienestar Institucional. ¿Listo? Para ese día, o sea, para el jueves 11 de noviembre, ustedes van a tener que conectarse por otro enlace. ¿Listo? Para llenar asistencia y para que asistan al encuentro de ilustración. Ahí vamos a tener diferentes talleristas y diferentes actividades. Ustedes se conectan normalmente a su clase, ¿sí? Pero entonces se van a conectar por Zoom, ¿vale? Va a haber un cambio de... Solo es por ese día, ¿listo? Solamente es por ese día. Estamos hablando del 11 de noviembre, que es un jueves, ¿vale? La actividad, el congreso, inicia desde el 8 de noviembre hasta el 12. Es una semana completa donde vamos a hacer actividades de caricatura, de humor gráfico, de ilustración y demás. Bueno, van a haber talleristas, van a haber talleres de dibujo. Entonces, les repito, el 11 de noviembre, jueves, ustedes se van a conectar por un link de Zoom que yo les voy a estar publicando unos días antes. De hecho, les voy a compartir de una vez la publicidad al grupo de WhatsApp para que la tengan ahí en cuenta, la fecha, y pues si quieren compartirla también en sus redes, se los agradecería muchísimo. Ya les cuento de qué se trata el evento, ¿vale? Espérenme un segundito. Ustedes son el grupo I, ¿no? Entonces les voy a compartir como parte de la publicidad. Por ejemplo, acá esta que está acá. Sí, ahí les acabo de compartir como una especie de imagen. Ya les comparto otras. Entonces la idea, chicos, es que ustedes se conectan por un link de Zoom que les voy a estar compartiendo unos días antes. Bueno, antes del día que les estoy comentando, antes del 11 de noviembre. Bueno, de hecho ahí en la publicidad que les voy a pasar está el Zoom, el enlace a Zoom. Bueno, y se conectan normal, se conectan como si se conectaran a clase normal. Bueno, ahí les estoy compartiendo unas publicidades de unos banners para que si quieren puedan colocar ahí en sus redes. Esto es una invitación que hace la Universidad de la UDES y pues yo que soy el que estoy organizando el tema, ¿vale? Es un congreso, un encuentro de ilustración con varios talleristas y colegas que yo invito aquí del medio para darle vitrina o darle exposición a los trabajos que ellos hacen, ¿sí? Pues la idea es como hacer la clase dinámica y hacer alguna actividad diferente. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta acá, por acá, no, todavía no me han contestado. Entonces recuerden, el 11 de noviembre
el 11 de noviembre vamos a asistir a la clase, pero por otro enlace, un enlace de Zoom, que les estaré compartiendo con unos días de anterioridad. Ahí en el link, ahí en los banners que les acabo de pasar, está la fecha y está el enlace en el que se tienen que conectar, pero pues yo, como les digo, yo les recuerdo. Y por otro lado, chicos, necesito que vayan pensando en este proyecto. Ya se los voy a pasar. Se los voy a también pasar por WhatsApp para que vean el banner. El proyecto es que vamos a hacer aquí desde dentro de la clase de caricatura, vamos a hacer un proyecto de ilustración o de caricatura. No importa, digamos, la técnica puede ser cualquiera, puede ser dibujo, puede ser colores, puede ser marcadores, puede ser digital si manejan digital. No importa la técnica, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que en un tamaño de 25 por 35, o sea, hagan de cuenta una hoja oficio, un poquito más grande de una hoja oficio, o una hoja oficio también funciona. Vamos a hacer una ilustración que a través de la caricatura podamos representar el rebusque, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el rebusque. Entonces ya les voy a compartir la información sobre eso. Independientemente del concurso, porque esto es un concurso que estoy desarrollando a través del evento del Congreso, ¿sí? O sea, dentro del Congreso está el concurso de caricatura. Independientemente del concurso, la idea es que ustedes participen, ¿listo? Entonces, obviamente hay unos premios y hay unos incentivos que dar la universidad, ya luego les estaré contando, pero la idea es que ustedes participen en la actividad. Entonces, ¿qué es el rebusque? El rebusque es simplemente una palabra, una jerga que se utiliza en Colombia para hacer referencia a esas actividades económicas informales, ¿sí? De pronto que no tienen una estabilidad o una seguridad social. Entonces, ahorita con el tema de la pandemia y todo esto y la reactivación económica, pues ustedes saben que a nivel económico, pues el país está, las familias colombianas están muy golpeadas y se han tenido que reinventar, entre comillas, o de una forma muy creativa. Entonces, ahí en las imágenes que les pasé se pueden se pueden dar como una idea de qué tipo de ilustración es la que se puede trabajar para esta actividad de caricatura, ¿listo? Entonces, ustedes lo que necesito que hagan es que vayan pensando en esa ilustración y la deben entregar en la semana del 8 al 12, ¿listo? En esa semana me la deben enviar por WhatsApp, ¿vale? Por WhatsApp o al correo que está ahí en la publicidad. Con el nombre, el código y eso sí voy a tenerlo muy en cuenta para temas de actividades de clase, ¿sí? Y los que obviamente están ponchados con asistencias, pues eso les va a ayudar mucho a poder recuperar esas inasistencias. Profe, ¿Listo? Cuéntame, dime. del 8 al 12 que hay que enviarles, que tengo el internet un poco malo. Hola Y Camila. me corta. Sí, tranquila. De hecho, se las voy a publicar acá. Esperen un segundito, abro el archivo para que lo vayan viendo, para que sea como más fácil y así de esa manera lo entienden mejor. En un segundito lo busco acá rápido en las carpetas. Ilustramos acá. Entonces, ver, esta es la carta. Estos son los banners que hago para el evento. Espérenme un segundito. Creo que está aquí atrás en el escritorio. ¿Quién dice publicar? Sí, acá está. Entonces vean chicos, esto es lo que hay que hacer. Ahí les muestro acá. Ya estoy abriendo ahí los archivos. Entonces vean, del 8, ahí están viendo, al 12 de noviembre va a haber unas actividades. Van a haber actividades alrededor del Congreso, ¿sí? Encuentro Regional de Ilustración Nodo Oriente, ¿vale? Esto es apoyado por ASCUN. ASCUN es, digamos, la agrupación de universidades en Colombia, dependiendo de los nodos, ¿sí? Entonces, son varias universidades que se inscriben o que están inscritas, ¿sí? Donde se desarrollan actividades de diferente tipo, ¿vale? Entonces, en este caso es una actividad cultural. Entonces, esto lo estoy liderando yo a través de Bienestar Institucional de la UDES. Entonces, del 8 al 12 de noviembre vamos a desarrollar el encuentro. Pero a ustedes les corresponde es el jueves, ¿sí? Porque el jueves es la clase de ustedes.
Entonces el jueves ustedes se van a conectar, como les digo, por un enlace en Zoom, no por este, sino por uno aparte, que es el de la actividad, para que puedan llenar asistencia y para que puedan asistir a la clase, ¿ok? Es muy importante que asistan porque con ustedes estoy contando como público, con mis estudiantes, digamos, principalmente. ¿Listo? Entonces ustedes se conectan a la misma hora que ustedes tienen clase y pues vamos a asistir a una charla de un tallerista que les corresponda en ese momento. ¿Listo? No hay afán, simplemente es estar pendiente cuando les publique el enlace por Zoom. Igual yo les recuerdo y todo este tema. ¿Listo? Ahora, eso por ese lado. Y número 2, ya para iniciar el taller, ustedes van a enviar lo siguiente. Hay una actividad dentro del evento que se llama el rebusque. Miren, ahí están viendo la publicidad, se las acabo de compartir también por WhatsApp. Ahí pueden leer un poco de qué se trata, qué es eso, el tema del rebusque y demás. Entonces es una actividad de caricatura que yo estoy liderando, ¿sí? Es una actividad, es una especie de concurso, pero pues más allá del concurso la idea es desarrollar la actividad dentro de mi clase, bueno. Entonces, como se pueden dar cuenta que hay como un señor que es como un celador, pero está abordando, ¿sí? Esa es la idea, o sea, como hacer referencia a esa actividad informal que de una manera creativa nosotros los colombianos nos hemos visto en la obligación de desarrollar pues para poder llevar el sustento a la casa, pues a los hogares de muchas familias en Colombia que se han visto golpeadas por la pandemia y por el tema económico, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Más o menos va hasta el 7 de noviembre, pero pues yo los espero hasta la semana del 12, ¿sí? Entre el 8 al 12 de noviembre los estoy esperando, bueno. Esto es para la gente que está participando en el concurso, pero ustedes lo van a hacer directamente en mi clase. Entonces, en esa semana me deben enviar la caricatura, ¿sí? La ilustración. Aquí en el otro banner les explica cómo es el tema de la ilustración. Dice, el tamaño único de obra será de 1/8, o sea, puede ser oficio o 1/8, ¿sí? De pliego, es decir, 35 por 25 centímetros. El soporte es libre y se puede utilizar de manera vertical u horizontal. También se podrán recibir las obras en formato digital en alta resolución. O sea, ustedes, por ejemplo, si están en otras ciudades y no están aquí en la universidad, pues simplemente le toman una buena fotografía y me la envían lo mejor que puedan por WhatsApp o el correo que está ahí abajo, ¿sí? El correo caricaturaudes@gmail o al WhatsApp que ustedes ya tienen del grupo o este que es el mío personal, bueno, y ahí me deben enviar el dibujo. Independientemente si participan en el concurso o no, simplemente es para poder desarrollar la actividad. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Sobre qué tema? Sobre el rebusque. Fíjense aquí esta imagen, ¿no? Que es como esos señores que hacen estatuas humanas, pero al mismo tiempo está vendiendo ropa. Entonces es como hacer un poco esa crítica a la sociedad y pues a un tema que de pronto hoy en día está tan de boca, ¿no? Por todo este tema de la pandemia. Nosotros los colombianos somos muy creativos en esas actividades económicas. Listo, chicos, eso es para que lo tengan ahí en cuenta. Ahí están las fechas, si lo pueden entregar antes mejor, si lo pueden entregar antes del 7 de noviembre. Hoy estamos a 21, quiere decir que todavía hay unas semanitas para hacerlo, no estamos tan encima, tienen 2 semanas prácticamente para poder desarrollar el dibujo y enviármelo. Bueno, ¿me lo envían a dónde? Al correo que aparece ahí, caricaturaudes@gmail, o me lo envían al WhatsApp, ¿listo? ¿Cómo me lo deben enviar? Con una fotografía o lo escanean lo mejor que puedan, que quede bien bonito la imagen y me la envían con su nombre y su código. Esa es como una tarea, digamos, como un ejercicio que vamos a hacer aquí en la clase, independientemente del concurso. Igual, pues la idea es que entre todos participemos, ¿no? Ahí, como les digo, va a haber unos incentivos de las universidades que están participando en este tema y pues uno nunca sabe, ¿no?, qué pueda pasar. ¿Listo, chicos? Porque aquí no se está evaluando tanto la técnica, sino la imagen como tal, bueno, o sea, el concepto y la imagen. Entonces, ya saben, ¿listo? Era para comentarles esas dos cositas que creo que son muy importantes dentro de la actividad que estamos desarrollando aquí en la clase y bueno, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues ya saben, yo estoy atento para que me la hagan saber y pues si pueden compartir las piezas por sus redes sociales, las pueden compartir sin ningún problema. Bueno, ahí las que les pasé por el grupo de WhatsApp, sería genial para hacer como más visible el evento.
ya que aquí en la ciudad pues no existen estos espacios. Además, con todo este tema de la pandemia, también los espacios culturales, digamos, de alguna manera se han venido reactivando, pero pues ahí está el tema, ¿no? De que haya público para que esto funcione. Entonces, chicos, era eso. Entonces vamos a dar inicio al taller. Si no tienen ninguna duda o inquietud, vamos a dar inicio al taller. Vamos a empezar a ver dibujo manga, ¿no? Entonces, bueno, mira, estas son algunas de las piezas del encuentro. A ver, ¿dónde es que está eso? Acá. Listo. Entonces vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es dibujo manga? ¿Sí? O sea, la palabra manga, ¿de dónde viene antes de empezar a dibujar? La palabra manga es a lo que los japoneses se refieren cuando hacen como una imagen de, o como, ¿cómo se diría? Valga la redundancia, una referencia al cómic, ¿sí? O sea, la palabra manga tiene que ver con cómic, con historietas, ¿sí? Eso es cuando los japoneses se refieren a ese tipo de arte, la palabra que está buscando. Arte, ¿sí? Al noveno arte. ¿El noveno arte cuáles son? Las historietas, los cómics o el manga, ¿sí? Eso es el noveno arte. Ustedes saben que las artes se clasifican, tienen una clasificación. El cine, por ejemplo, es el séptimo arte, ¿sí? La arquitectura creo que es la número 2, la danza, la pintura, las artes plásticas, tienen una catalogación. La fotografía también es un arte. Ahorita creo que son 11, si no estoy mal. Los videojuegos también son considerados una forma o una expresión artística. El cómic o las historietas o el manga es lo mismo, ¿sí? Es eso que ustedes están viendo ahí, es contar una historia por medio de dibujos. ¿Sí? Cómic y manga es lo mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos se le llama cómic, ¿sí? Lo que vendrían siendo el tema de los superhéroes. Batman, Superman, el Capitán América, Spider-Man, todos estos personajes de historietas, nosotros le llamamos historietas, ¿cierto? Pero pues en Estados Unidos le llaman cómic, ¿sí? Cómic, a las revistas. En Japón le llaman manga, ¿sí? Manga. Nosotros en Latinoamérica, en los países de habla hispana, le dicen historietas, ¿sí? En España le dicen tebeos, por ejemplo. En Francia le dicen tantan, si no estoy mal. En China le dicen mangua. Bueno, tienen muchos nombres, en fin, ¿sí? Entonces el manga viene de, la palabra como tal, viene de dos kanjis, ¿sí? A ver, les muestro acá. Para darles un poquito de contexto, bueno. Estos son los kanji. ¿Qué es un kanji? Es la forma de escritura de los japoneses. Los japoneses escriben con pictografías. Copiar imagen. ¿Qué es esto? Estos son kanji. ¿Sí? Entonces son dos. Los japoneses escriben con símbolos. ¿Sí? Para ellos dos símbolos o un símbolo representa una palabra. Para nosotros. ¿Sí? Entonces para ellos manga es dibujo y garabatos o dibujo humorístico. ¿Sí? Este es el kanji del manga, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para ellos la mujer, casa, hogar tiene un kanji en específico o unos kanjis en específico, ¿sí? Mientras que nosotros leemos palabras o letras, ellos leen son símbolos que se conocen como kanjis. El sistema de lectura de los japoneses es de forma vertical, no es horizontal como el de nosotros, ¿sí? Ahora les muestro. Entonces, es mucho más rápido la manera como ellos leen o como ellos interpretan estos símbolos, ¿sí? Ahora les muestro más o menos cómo es el sistema de escritura de ellos. Estos son los kanji. Ahora les muestro, por ejemplo, aquí hay algo como algunos simbolitos que significan dentro del sistema de ellos, ¿no? A ver, por acá hay unos. Entonces aquí está un poquito pixelado, por ejemplo, este símbolo significa espíritu, este símbolo o este pictograma significa amigo, ¿sí? Estos dos pictogramas significan gloria, ¿sí ven? Entonces, dependiendo de los pictogramas, se interpreta el concepto o el significado, ¿sí?
esa es la lectura de ellos, se llama. Y la forma de escribir se conoce como katakana, ¿sí? Que es como ellos escriben, que por lo general la manera de escribir de ellos es con unos pinceles, ¿no? Eso es un tema hasta místico, místico no tanto, sino como es muy representativo de la cultura de los asiáticos, de todos los japoneses, ¿sí? El manga nace en Japón, básicamente. Katakana es eso, es el arte de la escritura en japonés, ¿sí? Y el abecedario, como nosotros llamamos a veces, se llama kanji, ¿vale? Que son los simbolitos que se interpretan o que ellos utilizan para darle contexto a las palabras, ¿sí? Esperen que por aquí alguien está tratando de entrar, un segundito. Entonces, los japoneses, le doy paso a un compañero acá que está intentando entrar. Los japoneses empezaron a desarrollar el manga como tal después de la Segunda Guerra Mundial. El manga antes de la Segunda Guerra Mundial era más que todo como una especie de libros ilustrados, no se conocía como manga como tal, ¿sí? Acuérdense que el manga es lo que nosotros llamamos historietas, cómic, que es contar una historia por medio de dibujos, ¿sí? Eso se conoce como manga. Contar una historia o una historieta o un cómic es eso, ¿no? Es contar una historia por medio de dibujos, que es considerado el noveno arte. O sea, el cómic como tal, las historietas es un arte, como decir la pintura, o como decir los videojuegos o el cine. De hecho, el manga y el cine son artes muy afines, ¿sí? Digamos, se crearon o se desarrollaron o empezaron a desarrollarse a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, más o menos. Y fueron muy a la par, ¿sí? Con la fotografía. No, la fotografía fue un poco antes, pero el manga y o sea el cómic, las historietas y el cine sí fueron muy afines, sí fueron, no sé, de hecho no se sabe quién fue primero, sí, en su surgimiento. Entonces, pero ¿en qué consiste o de qué trata? En simplemente contar una historia por medio de ilustraciones, de dibujos, ¿sí? Hoy en día el manga es, bueno, el cómic en general, ¿sí? A nivel artístico es un arte de primer nivel, ¿sí? En muchos países, digamos, ya más desarrollados, ¿sí? Donde el tema de la lectura es un poco más arraigado culturalmente que en países, entre comillas, tercermundistas, ¿no? Nosotros, los países latinos, entre comillas, nosotros no somos países lectores, ¿sí? Digamos que 10 personas, por ahí por mucho, tienen una fuerte, digamos, cultura hacia la lectura, unas 4 o 5 personas, y eso siendo un poco flexible en esa estadística, pero nosotros no somos países lectores, a diferencia de países como en Francia, como España, como Japón. Por ejemplo, en Japón el 50% de los manga, de la producción editorial es manga. Sí, hay manga para todo el público, hay manga para niños muy pequeños, hay manga para ya personas muy mayores, para adultos, hay manga adulto que se conoce como hentai, hay manga para solo jóvenes que se conoce como shoujo, ¿sí? Para niñas que es como shonen, o sea, dependiendo del género, dependiendo de la edad, dependiendo de la historia. Entonces, el manga en ese tema es muy cultural en Japón. Yo comparo el manga en Japón como nosotros el vallenato, ¿sí? Haz de cuenta, o sea, para nosotros los colombianos el vallenato es algo muy cultural, ¿cierto? O sea, nosotros escuchamos vallenato en todo momento, ¿sí? En toda hora y en cualquier región de Colombia se escucha vallenato, porque es algo de nuestra cultura. En Japón pasa lo mismo con el manga. En Japón el manga es muy cultural, ¿sí? De hecho es muy extraño que un latino o una persona que no sea japonesa o asiática haga manga. ¿Sí? Lo ven muy raro. Obviamente sí hay casos, ¿no? Sí hay uno que otro que trabaja en Japón, pero son muy pocos, muy escasos. Entonces, para ellos es muy popular el tema. También lo comparo como las novelas, ¿sí? Nosotros los colombianos somos muy de novelas de pronto, ¿no? Entonces está muy como arraigado en nuestra cultura. Para ellos el tema es muy cultural. Y esto se creó después de la Segunda Guerra Mundial, porque
hay un tema histórico que luego les puedo estar comentando, ¿no? Normalmente ustedes saben que Japón pierde la guerra y Japón era un país muy cerrado a otras culturas del mundo. Entonces, cuando pierde la guerra con los Estados Unidos, después de que les mandan 2 bombas atómicas, entonces los japoneses se ven obligados a abrir su país a otras culturas. Y dentro de esa, obviamente la cultura que más los golpea, que más los influye, es la cultura americana, ¿no? Entonces empieza a entrar el tema de la música, el tema de la tecnología, el tema de la forma también de la comida, y pues entre todas esas cosas también entran los cómics, ¿sí? Entonces los superhéroes fueron muy importantes en la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, ¿qué hacen los japoneses? Se apropian de ese tipo de entretenimiento y lo hacen suyo, básicamente. Les voy a mostrar quién es el creador del manga como estilo, ¿sí? Es un señor que se llama Osamu Tezuka. Este señor, o que se llamaba Osamu Tezuka porque ya falleció, es el padre creador del manga como estilo, ¿sí? Porque de hecho el dibujo no tiene un nombre propio, ¿sí? No hay un estilo propio japonés, ¿sí? Se le conoce como la forma del dibujo, no tiene nombre, digamos. Manga, y como les digo, es como decir historietas o cómics, ¿sí? O sea, pero la gente le dice manga pues al dibujo, ¿sí? Pero en sí el dibujo no tiene nombre, ¿vale? Él es Osamu Tezuka. Y Osamu Tezuka es el creador del estilo, entre comillas, de algunas características muy particulares del estilo manga. Como por ejemplo, ¿cuáles? Los ojos grandes, ¿sí? A ver, les muestro cuál es el personaje más famoso de Osamu Tezuka. Es este niño que se llamó Astro Boy, o que se llama Astro Boy. Este es como el Mickey Mouse de los japoneses, ¿sí? Hay una ciudad que es en la ciudad donde nace Osamu Tezuka, que hay unas esculturas muy chéveres del maestro, y bueno, es un referente importantísimo cultural en Japón. Es como les digo, el Mickey Mouse, ¿sí? Entonces, Osamu Tezuka, de hecho, Osamu Tezuka se influencia mucho de los dibujos o las caricaturas de Walt Disney para empezar a crear sus personajes, ¿sí? Entonces él empieza, si ustedes se fijan o si ustedes piensan un poco, las caricaturas o Mickey Mouse tiene los ojos grandes y la cara redonda, ¿sí? Ya les muestro una comparación entre Mickey y Astro Boy. Entonces Mickey Mouse tiene como la cara redonda y los ojos grandes, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, Astro Boy también tiene como la misma idea de la cara redonda y ojos grandes. O sea, no es que los japoneses dibujen el manga con ojos grandes porque se tengan complejo de ojos rasgados o algo así, como alguna vez lo escuché. Eso no es verdad. Es más que todo por el tema del estilo que, que Osamu Tezuka copió de Mickey, ¿sí? Entonces, a ver, les muestro por acá como una comparativa de los dos personajes, más que todo de la época, ¿no? Copiar imagen. Acá, entonces miren, por ejemplo aquí, ustedes se fijan como que los ojos grandes, ¿sí? O sea, no tanto las pupilas, sino los ojos, todo el área del ojo es supremamente grande, ¿no? En Mickey. Y si se fijan, la misma, casi que la misma forma del rostro la tienen ambos personajes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la historia? Que Osamu Tezuka copió parte del estilo de Mickey para crear su estilo de dibujo, y ahí nacen ciertas características o particularidades del dibujo manga, como los ojos grandes, y luego viene el cabello, ¿cierto? Luego está el tema del cabello, que en los manga el cabello son de colores, pero eso tiene que ver mucho con un tema un poco más religioso, entre comillas, un poco más, porque es que los japoneses son muy, digamos, como la cultura de ellos no es religiosa, no es católica, sino es más budista y taoísta, entonces ellos tienen otra forma de interpretar la religión. ¿Sí? Entonces los colores para ellos y la numerología para ellos es muy importante como sociedad, y eso se refleja mucho en los personajes del dibujo manga, ¿sí? Entonces depende del color, entonces la personalidad del personaje,
depende del número de personajes en un manga, entonces representa algo, si familia, amigos, eso tiene un tema muy interesante, que luego poco a poco les voy comentando. Listo, chicos, pero pues esa como a grandes rasgos, digamos que es un manga. Les voy a mostrar cómo es un manga en Japón y ya comenzamos con el dibujo, ¿vale? En Japón los mangas son libros de esta manera, entonces les voy a mostrar aquí uno, a ver, por aquí hay algo, que normalmente salen en diferentes revistas, ¿sí? No es que sean de una vez ya como tal la revista, sino que vienen en algo que son unas publicaciones que parecen directorios telefónicos, hagan de cuenta, o se publican en revistas como decir, muy del tema del manga, ¿sí? Entonces la gente suele comprar estas revistas o encontrar estas publicaciones en los metros de Japón, ¿sí? No, digamos que entran ustedes al metro como si fueran a ir a, no sé, a la universidad, al trabajo, y ahí hay unos estantes donde se encuentran diferentes publicaciones de este tipo y ustedes pueden coger esa revista y llevársela en el transcurso de su viaje, irla leyendo. Ellos leen muy rápido, los japoneses leen, como les digo, ellos no leen, ellos escanean las páginas, ¿sí? Porque ellos no leen palabras sino símbolos, entonces ellos se demoran mucho, son muy rápidos en leer páginas. Entonces lo que hacen es eso, que cogen estos libros, lo van leyendo y cuando llegan digamos, a su parada, a su lugar de donde tienen que llegar, ellos lo dejan ahí, ¿sí? Esos no se lo roban ni lo sacan del metro, se los dejan ahí. Y al final de estos libros hay como una especie de cuestionario, ¿sí? Entonces el cuestionario lo que dice tiene unas preguntas donde pues uno puede decir cuál fue la historia que más le gustó, cuál fue el personaje que más le gustó y demás. Entonces luego ellos cuando recogen estas revistas, esto es en papel reciclado, o sea, es un papel muy barato o es papel periódico, sí, es un papel muy económico porque pues estos son libros gruesísimos. Como les digo, son, hagan de cuenta, un directorio telefónico, así de gruesos son. Pueden tener fácil 400 páginas. Entonces ahí en ese libro que se llama Shonen Jump, esa es la revista, una de las revistas más famosas de ese tipo en Japón, de donde han salido personajes como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Naruto, ¿sí? Que son series muy famosas. Los Shonen Jump, que es una de las revistas más famosas, es eso, básicamente son como calendarios telefónicos o directorios telefónicos con un montón de mangas. Entonces al final la gente recorta ese cuestionario y luego cuando lo recogen, entonces ellos miran cuál fue el manga que más les gustó a las personas, cuál fue el personaje que más les gustó. Y cuando un manga es muy famoso, ya es muy famoso en Japón, entonces lo convierte en anime. ¿Sí? Que ya el anime es la versión animada de un manga. ¿Sí? Manga y anime son dos cosas diferentes. La gente confunde anime con manga, pero son dos expresiones diferentes. Es para que un anime sea famoso, primero tuvo que haber sido famoso en manga, ¿sí? O para que el anime se cree, primero tuvo que haber sido muy famoso en el manga. Entonces, y pues eso lo hacen ¿cómo saben eso? Pues con esa revista que les digo. Ya después la gente lo que hace es que las recopila en tomos, ¿sí? Entonces ya lo que hacen es que las recogen o las reciclan o empiezan a hacer tomos, ¿sí? Entonces los tomos son más pequeñitos, miren, son así, ¿sí? Estos son los famosos tomos. Y entonces un manga entero puede tener, no sé, 20, 40 tomos. Cada tomo es de mínimo 40 páginas. Por eso es que son así de gruesos. Porque el sistema de lectura de ellos, no sé si alcanzan a ver acá, pero como les digo es vertical. Entonces también se lee de derecha a izquierda. O sea, leen al revés como nosotros, ¿no? Para nosotros sería al revés, ¿cierto? Nosotros leemos de izquierda a derecha. Ellos leen es de derecha a izquierda. Y eso era un problema al principio porque cuando llegaban mangas sin editar a Colombia, entonces uno compraba mangas y empezaba a leerlos
como uno leería normalmente un libro y resulta que lo estaba leyendo era al revés. Entonces luego por a finales de los 90, comienzos del 2000 fue que empezaron a hacer la edición de forma en la que nosotros pudiéramos leerlo al derecho. Pero al principio yo compré mangas que leía al revés. De hecho el manga te dice, ¿no? Cuando que uno lo está, que hay que leerlo de atrás para adelante, digamos. Entonces, así a grandes rasgos, chicos, así como para darles un resumen de qué es el manga, pues básicamente es eso, ¿sí? Entonces ya cuando el manga se vuelve muy famoso, lo hacen en tomos, y ya los tomos son los que uno puede conseguir y comprar, ¿vale? Porque las otras revistas, las que les digo que parecen directorios telefónicos, esas las reciclan, ¿sí? Los mangas son a blanco y negro, a veces le ponen una que otra paginita a color, pero por lo general son a blanco y negro, del papel es de muy baja calidad, son un papel reciclado reciclado por su menos, y son muy baratos en Japón. Uno puede conseguir un manga a $1, ¿sí? O mangas a $1. Luego la gente va a Japón, los consigue, aquí los venden a 20.000, a 30.000 pesos, que son los que uno consigue por ahí en los almacenes de cadena. Pero normalmente los mangas son muy económicos. Y un artista que hace manga en Japón se le conoce como mangaka. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los mangakas más importantes es el señor Akira Toriyama. Akira Toriyama, se los presento. Akira Toriyama es quien creó Dragon Ball Z. Sí, ahí está, miren, este es uno de los mangakas más importantes de toda la historia del manga en Japón. Hay museos de él en Japón. Sí, ahí estaba cuando estaba pelado dibujando. El Akira Toriyama es un icono popular al mismo nivel de Superman para los norteamericanos. Sí, es igualito. Es algo muy, muy importante para la cultura de los japoneses. De hecho, Dragon Ball es una mezcla entre la cultura china y la japonesa, que no son iguales, ¿no? La gente cree que los japoneses y los chinos son iguales, pero son dos culturas muy diferentes. Akira Toriyama tomó unos cuentos muy importantes que es una especie de cuentos donde se desarrollan a través de un personaje que se llama el Rey Mono. Y él toma ese cuento y se apropia de él y convierte su historia basada en esos cuentos, ¿sí? Que es Goku. Por eso es que Goku tiene una cola de mono. Y cuando ve la luna llena se transforma en un mono gigante y anda en una nube voladora. Eso es de la nube voladora, Shenlong, la cola del mono, todo eso viene de esos cuentos chinos, de los cuales se apropió Akira Toriyama. ¿Sí? Entonces Akira Toriyama es uno de los mangakas más importantes de Japón, pero pues también hay otros, ¿no? También hay mujeres, están el estudio Clam, que es, a ver les muestro rápidamente, es un grupo de 4 mujeres, pues acá están, a ver si las muestro. Ellas tienen un estilo de dibujo que a mí en lo personal me encanta, es de los que más me gusta del manga. Esperen que no soy capaz de poner la foto ahora, un segundito. A ver. Ahí están. Como lento el equipo. ¿Sí? Son ellas 4 y este es el estilo de dibujo de ellas. Por si les gusta el tema del manga, que son personajes de este tipo. A mí me encanta, son demasiado bonitos. Por ejemplo, Sakura Cat Captors es de Clan. ¿Sí? Es que es como la serie más representativa de ellos. También está Pokémon, está Yu-Gi-Oh!, Digimon. Bueno, todos esos personajes son manga. Que primero manga y luego son anime. Entonces la idea, chicos, de lo que vamos a ver es aprender a dibujar. Vamos a tratar de dibujar este estilo de dibujo. Vamos a tratar de dibujar los ojos, aprender a dibujar ojos, aprender a dibujar cabellos, aprender a hacer expresiones con el estilo. ¿Listo? Entonces esta sirve como introducción al estilo manga. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues me dicen y pues vamos charlando. Personaje famoso hoy en día, aparte, este señor es muy famoso, Saitama, de One Punch Man. Saitama, este personaje es un ejemplo de que si uno quiere, puede. Que querer es poder.
El dibujante de One Punch Man es, a ver, les muestro, es o sea, es un escritor que no sabe dibujar, básicamente. Cuando él empezó a crear el personaje, los dibujos eran horribles, no eran como de palitos y rayitas, eran dibujos muy, muy feitos. Pero la historia era tan buena, tan genial, que varios de los, ahí les muestro una de las páginas del escritor, que es un dibujante de manga, mira, esto era una de las páginas del muchacho, que el escritor de One Punch Man, así las hacía. Entonces él la subía como a un blog de dibujo, a unas páginas de dibujo manga muy famosas allá en Japón, y empezó a tener muchos seguidores, o sea, como que él subía una página a la semana, cosas así, pero así todas feitas, ¿sí? Así como la ven, que pues le falta como dibujo, como un poquito de composición, ¿sí? Como que no hay mucho manejo de personajes, de anatomía. Y él la subía así. Y entonces luego un dibujante que seguía ese blog que él estaba publicando, le pareció buenísimo la historia, y de hecho porque tenía muchísimos seguidores, toda la gente esperaba que el hombre subiera a la página de la semana. O sea, fue una cosa locos, y pues el hombre le dijo, venga, como esto está tan popular y a la gente le gusta mucho, déjeme yo se lo dibujo. Y así hicieron dupla. Entonces el escritor dejó de dibujar y se dedicó a escribir, y el otro muchacho empezó a dibujar las páginas ya como son, entonces, o como se conocen hoy en día, el dibujo, ¿no? De ahí les muestro una página de One Punch Man del manga oficial, que son así, miren. Entonces, no sé si notan la diferencia del dibujo y la composición. Entonces, y se volvió muy famoso. Hoy en día, esto es de las series que yo más les recomiendo. Si quieren pasar un rato chévere, un fin de semana, creo que la tienen en Netflix, la primera temporada. No sé si ya la quitaron, pero creo que todavía está en Netflix. Quieren pasar, eso se la ven en un fin de semana, pero es muy buena. Entonces se la recomiendo. Por si quieren empezar a ver manga, de pronto si no saben por dónde empezar, One Punch Man es un buen ejemplo. Y así hay otras muchas, ¿no? Naruto. A ver, que Naruto fue parte de la infancia de muchos. A mí en lo personal nunca me gustó Naruto, pero sé que a muchos les gustó. Yo fui más de Dragon Ball, Naruto, ahí está, o como les decía, Pokémon también. Y los, los japoneses con el manga que han hecho, pues vender su cultura. Básicamente eso es lo que han hecho los japoneses con el manga. Es una forma de conquistar, de invadir otros países, ¿sí? Porque ellos a través del manga han presentado la cultura en el mundo, ¿sí? Pues miren un poco la presentación de los Olímpicos en Brasil, cuando le pasaron la antorcha a Japón. Estaba hablando del 2000 pues eso fue en el año 2018 más o menos, que fue los Olímpicos en Brasil. Entonces la delegación japonesa llegó con Pokémones, ¿sí? Básicamente toda la presentación fueron Pokémones. Y eso es lo que ha hecho Japón, vender su cultura a través del manga. Y por eso le digo que para ellos es muy, muy importante. ¿Cuál es el segundo país que más consume manga? Francia. ¿Sí? La mayoría de los dibujantes profesionales franceses trabajan para editoriales japonesas haciendo manga. Bueno, listo chicos. Entonces ya no los enredo más con la historia. A mí me encanta hablarles de todo esto para darles un poco de contexto. Entonces vamos a empezar con el dibujo, ¿bueno? Entonces vamos a tomar la hoja de forma horizontal y vamos a dividirla por la mitad. Vamos acá a hacer una línea imaginaria por toda la mitad de la hoja. ¿Listo? Con un lápiz clarito, con un lápiz 2H, si tienen por ahí, un lápiz claro, vamos a intentar hacer dos círculos, ¿bueno? El manga, al igual que el cómic o la caricatura, parte del mismo canon que ya les enseñé. Y acuérdense del canon americano, el canon griego que estuvimos viendo hace unas clases, parte del mismo canon. Bueno, entonces vamos a intentar hacer dos círculos. Un círculo acá. ¿Listo? Y otro por acá. Esto va a subir un poquito la opacidad porque de pronto no logran ver bien los círculos.
Vamos acá, un poquito más circular. Acuérdense que si no son capaces de hacer bien círculos, intenten hacerlo varias veces, así pasándolo muy suave hasta que lo logren, o con línea peluda. Bueno, entonces bueno, en estos dos círculos vamos a empezar a aprender a hacer la estructura del rostro al estilo manga. Bueno, entonces hay dos estilos muy característicos manga, que es el estilo clásico y el estilo moderno. ¿Listo? Entonces les voy a explicar ambos. El estilo clásico es así. Entonces hacemos una línea, al igual que en la caricatura, una línea vertical por todo el dibujo y luego una línea horizontal, al igual que en la caricatura. Y lo mismo acá, entonces de una vez podemos hacer una línea vertical y una línea horizontal. Listo, vamos a acercar otro poquito para que puedan ver. Entonces, acuérdense que esta línea se conoce como línea A y esta como línea B. ¿Listo? Centro de gravedad, ¿sí? Y esta es la línea de los ojos, ¿no? Esta que está acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Tomamos esta distancia, a ver, les muestro qué distancia, esta que es donde se unen estas dos hasta acá. Tomamos esa distancia y la duplicamos una vez hacia abajo. ¿Sí? Es como tomar este radio hasta acá y lo que hacemos es que lo bajamos una vez hacia abajo, ¿sí? De forma perceptiva, ¿sí? No necesariamente tenemos que medir con escuadra o algo así, ¿no? De una forma perceptiva nosotros decimos, ah, mire, por acá queda el mentón. Ahí en ese punto, acá en este punto va a quedar el mentón. ¿Listo? Ahí en ese punto queda el mentón. Y esto mismo lo repetimos acá. Entonces de acá tomamos este radio, lo duplicamos una vez hacia abajo. ¿Listo? Vamos a hacerlo así. Entonces este es el radio. Tomamos el radio y lo duplicamos una vez hacia abajo. Y aquí en este punto queda el mentón. Ahí en ese punto queda el mentón. La voy a escribir para que se acuerden. Bueno, por si quieren hacer la guía igual. Mentón. ¿Listo? Bueno, aquí voy a dibujar lo que yo llamo el estilo clásico. Esta parte de acá. Y este es como lo que yo llamo el moderno. Le damos aquí al compañero. Listo, chicos, entonces, atención a esto que es importante. Entonces, ¿qué es eso el estilo clásico, el estilo moderno? El estilo clásico es más o menos de finales de los años 40 hasta mediados de los 80. ¿Sí? En esos años se manejó este estilo de rostros que les voy a enseñar. Es un estilo muy femenino, ¿sí? Muy, digamos, hacia rostros femeninos. De hecho, como es muy femenino, cuando hay personajes masculinos parecen femeninos. En el manga, eso es muy particular, parecen personajes andrógenos, o sea, uno no sabe si es hombre o mujer, por los ojos y las pestañas y todo eso. Pero es un estilo que se suele dibujar más hacia un rostro femenino, sin decir que no se pueda trabajar rostros masculinos, ¿vale? Pero más o menos va desde esa época, de finales de los 40 hasta mediados de los 80, finales de los 70. Entonces, el estilo radica en hacer un óvalo. Así es como si hiciéramos un óvalo así. De esta manera. ¿Listo? Ahí está. Le voy a poner otro tono para que lo observen. ¿Listo? Ahí está. Un óvalo, ¿no? Y en el moderno, entonces, que es de, obviamente, mediados de los 80, se potencializa mucho en los 90 hasta la época actual. Sobre todo en la época actual. Este estilo es más triangular, entonces lo que hacemos es que tomando como referencia
digamos, este radio, hacemos un triángulo. Es un estilo que se maneja mucho para hombres, ¿sí? O sea, para rostros masculinos. Pero también pues se pueden trabajar rostro femenino, lo que pasa es que se ve mucho más para hombres. Traten de que el triángulo no pase del círculo, ¿vale? Que no se vaya a salir mucho del círculo. Entonces el clásico es un óvalo y el moderno es un triángulo. En esos dos estilos manga, ¿vale? Estamos aplicando o estamos aprendiendo a dibujar rostros al estilo manga. Fíjense que tiene casi que la misma idea de la caricatura, ¿sí? Porque en la caricatura utilizamos figuras básicas, ¿cierto? Para crear figuras irregulares. Aquí es lo mismo, básicamente lo mismo. Bueno, acá se pone interesante. ¿Listo, chicos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de empezar a darle forma al rostro. Voy a trabajarlo. Espérenme un segundito que no veo acá. Si está activo, pero no lo veo. Espérenme un segundo. Ah, ya lo encontré. Ya está acá. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a dibujar como la forma del rostro, ¿no? Entonces es muy sencillo. En este estilo, tomando esta curva, esta forma curva, le subo un poquito como la opacidad. Esta curva, tomando esta curva, ¿sí? Vamos a intentar llevarla hasta arriba. Entonces como que hacemos así, miren. Queda como un alien, la forma de un extraterrestre. ¿Sí? Vamos así. Fíjense que es como una línea recta y luego se va curveando, siguiendo la forma curva del óvalo, ¿no? Sí, es más o menos esa la idea. Entonces venimos acá y hacemos como tomando esta curva del óvalo. Quiero que me quede bien chévere. Listo, ahí. Y acá con el triángulo lo que hacemos es lo siguiente. Aquí hacemos, acuérdense que todo lo que termina en punta se hace curva. Entonces aquí sería como una curva. ¿Sí? En esta parte. Lo hacemos bien, así. Y acá entonces también hacemos una curva. Buscando una línea recta con el círculo así. Entonces una línea recta. Ahí también se manejan auxiliares, pero pues para no confundirlos puede ser algo así. Y acá unimos este con este. Y así. Entonces el mentón termina más como en puntas, ¿ya? Este tipo de rostro se trabaja mucho para personajes principales, tipo héroes o heroínas. ¿Sí? Personajes principales. Ahorita les doy unos ejemplos. Ahí los espero un poquito y mientras tanto voy cuadrando el mentón. Traten de que el mentón les quede derecho sobre el centro de gravedad para que no les va a quedar el rostro torcido. Hay una serie, una novela anime que yo veía niño que se llamaba Candy Candy. No sé si alguno vio Candy Candy. Entonces Candy Candy, les muestro a Candy Candy, tiene este tipo de rostro, miren. Claro que aquí está de 3/4, ¿no? Sí, de 3/4 más que de frente. Pero Candy Candy, el rostro de Candy Candy es redondo, como la primera estructura que hicimos. Sí, es un poco más redondo. Sobre todo si es femenino, ¿sí? Es como más femenino. Pues aquí se hace un poquito más redondo. De hecho, uno lo puede hacer un poquito más redondo arriba, ¿no? Puede subir un poquito más el mentón, que por lo general estos personajes tienen los mentones un poco más hacia arriba. Candy Candy es uno de ese estilo clásico
que les hablo. No todos los personajes de Candy Candy tienen la cara redonda, había nosotros que la tenían un poquito más larga, pero la estructura siempre partía de un óvalo, siempre era como hacia el óvalo. Por ejemplo, el interés amoroso de Candy se llamaba Terry, creo, no estoy mal. Terry o Albert, creo que era, uno de esos dos. Bueno, Terry era este señor que está acá, el monstruo. A mí me encantaba Candy Candy. Terry es este señor, este muchacho. Ese era el interés amoroso de Candy. Candy era una huérfana que vivía con los otros niños del orfanato y su amiga Annie. Entonces fíjense que Terry la cara no es tan triangular, ¿sí? Es un poquito más redonda. Obviamente termina en punta, pero es más redonda que recta, ¿sí ven? Que la cara es recta. Entonces, este estilo de Candy Candy es más hacia el clásico. Hay otro que se llamaba Cobra. Ahora les muestro a Cobra. Bueno, Cobra tiene la cara un poquito más cuadrada. Cobra no es un buen ejemplo. A ver, busquemos. Listo, ahí les estoy dando, por ejemplo, Astro Boy, porque estábamos viendo ahorita, ¿no? Bueno, está este personaje que se llama Ratman y medio, que también tiene la misma dinámica de la cara redonda, un poquito más redonda. ¿Sí? Entonces, todos los que ustedes ven así son de ese estilo de dibujo. Y modernos, pues Dragon Ball es un poquito más, no es que sea súper moderno, pero sí es un poquito más actual. Entonces, fíjense la cara de Broly, creo que es Broly, no sé cómo se llama el papá de Goku. Tiene la forma de Goku, el rostro del papá de Goku. Es como más triangular, ¿sí? Y eso es porque Akira Toriyama hizo muy famoso ese estilo de dibujo en el manga. Bueno, listo chicos, entonces continúo. ¿Dónde van a quedar los ojos? Los ojos van a quedar en esta área. Los ojos del manga es toda esta área. Toda esta área es para los ojos. Toda esta área es para los ojos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de dibujar los ojos, vamos a ubicar la nariz. Entonces, la nariz va a quedar en este punto. ¿Sí? Como la nariz de un estilo manga es muy fácil, más sencillo que en la caricatura. Es una raya. Eso es todo. Una rayita así y le ponen otra rayita acá. Eso es una nariz manga. Dos rayitas acá. Que es por eso que es muy bonito el estilo, porque tiene una síntesis muy chévere. O si no, un triangulito así. Si lo quieren hacer femenino, entonces un triangulito. Si lo quieren hacer masculino, una raya. Este lo va a hacer femenino, ¿bueno? Entonces una formita así, lo va a hacer más grande. Entonces es como un triángulo, pero la parte de arriba es curva. A veces le suelen hacer como un puntico acá, ahí al ladito, o una rayita, le hacen ahí al ladito. Y acá, para este señor voy a hacer lo mismo, pero entonces lo voy a hacer así, como una raya. Otra por acá, como si fuera una flecha, miren. Solo que se colorea este lado de la flecha. Sí, son así, entonces una raya aquí, o una línea, otra línea, y aquí como esta parte la colorean, la rellenan. Eso es como una sombra que le hacen ahí. Pero siempre se dibuja en ese punto. Siempre la nariz va a ir ahí. Lo que pasa es que ya después uno puede decidir si el mentón va más arriba o va más abajo. El hecho de que el mentón se desplace cambia totalmente el rostro, ¿sí? O si lo hago más arriba o si lo hago más abajo. Pero en términos generales ahí iría la nariz siempre. Bueno, listo, voy con los ojos, ¿vale? Bueno, hagamos la boquita acá. La boquita es más sencilla que la nariz. La boca es simplemente una línea. Eso es todo. Una línea. A veces le ponen las dos líneas a los lados, a veces no se las ponen. A mí no me gusta colocárselas, pero sí me gusta ponerle el labio inferior.
la línea del labio inferior. Lo mismo acá, ¿no? Entonces, a veces esa línea se puede partir, entonces pueden hacer algo así, como una línea acá, larga, y luego una corta. Y debajo el labio inferior. Traten es que la boca siempre esté cerca a la nariz, porque si ustedes colocan la boca muy lejos de la nariz, el personaje cambia totalmente, ya no se ve igual. Ahí les muestro para que se den cuenta. ¿Sí? Entonces como que lo ponen más abajo, tiene una cara diferente, ¿sí? Que si colocan la boca más cerca. Entre más cerca la boca a la nariz, no totalmente cerca, ¿no? No tienen que ponerla ahí así, pero entre más cerca, mucho mejor, se va a ver mucho mejor el rostro. Listo, ahí como vamos, vean, tienen preguntas o algo, me dicen, profes, ¿cómo que se hace tal cosa? Yo les digo, ¿no? Listo, voy con los ojos. Voy a hacer los dos tipos o las dos estructuras clásicas de ojos, ¿vale? En el rostro clásico, los ojos del manga solían ser en toda esta área, ¿sí? O sea, toda esa área la solían utilizar para los ojos y la aprovechaban toda. Voy a bajarle un poquito aquí la opacidad. Un segundito. Entonces como que hacían un círculo o un óvalo en toda esta área. De lado a lado, ¿sí? Y la distancia entre un ojo y otro ojo es un ojo a la mitad. Es como si dibujaran acá otro y acá otro. Sobre todo el tema de los rostros femeninos, los ojos son muy expresivos, son ojos grandes. Ya ahí los espero un poquito para que vayan dibujándolos. Bueno, y en este otro lado vamos a dibujar los otros tipos de ojos. Entonces, en vez de ser óvalos verticales, aquí los vamos a hacer óvalos horizontales. Traten de que estén por toda la mitad del cuadrante. Fíjense, la distancia entre un ojo y otro ojo es un ojo a la mitad. Normalmente para que un ojo uno quede más arriba y el otro más abajo, uno hace una línea imaginaria. Es como que hacen una línea para poder saber dónde ubicar la altura, ¿no? Para que no vaya a quedar uno más arriba y el otro más abajo. Estos óvalos también pueden ser un poquito más pequeños, ¿no? Pero pues normalmente se dibujan así. El tema de los párpados, bueno, entonces voy allá con otro lápiz, un lápiz más oscuro, voy a empezar a trazar los párpados. Entonces para este estilo de dibujo, los párpados son párpado superior acá, que por lo general no sé, es que se cierra todo, ¿no? No se cierra todo, simplemente se va un poco más arriba de la mitad del óvalo. Entonces como el párpado superior acá, como hasta la mitad. Y el párpado inferior, que en este caso solo sería una parte de la curva, ¿no? De la circunferencia. Casi nunca se cierran, bueno, no se cierran ahí, se cierran con pestañas, pero en este punto casi nunca se cierran. Y arriba pues dibujamos como una especie de cejas. Aquí en este tipo de rostros también lo mismo, ¿no? Entonces hacemos párpado superior,
párpado inferior, no se cierran, párpado inferior, es superior, párpado inferior. Ahí los espero, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué sigue después? Vamos con la parte de la pupila y el iris. Bueno, entonces el iris. Para el iris hacemos simplemente dentro de los dos párpados, hacemos un óvalo. Que no les aconsejo que toquen el párpado inferior, simplemente hacen un óvalo dentro de ambos párpados o entre ambas líneas. Pero traten de que no toque el párpado inferior, que quede arriba. Obvio, ahí pues no es que sea una regla, ¿no? Pero normalmente yo suelo dibujarlos así. Lo hacemos bien, es que no me quiere quedar bien el óvalo, ¿verdad? Hay muchos estilos de ojos, ¿no? Esto es como los más normalitos. Pero pues ojalá luego vamos a ver otros estilos. Eso, ahí va. Y acá lo mismo. Entonces acá sí podemos hacer que toquen un poco porque los párpados están más cerrados si quieren. O si no, simplemente hacemos la parte del iris así. Ahí les estoy enseñando dos estilos de dibujo manga. ¿Sí? Acuérdense, que el clásico y un poco más hacia el dibujo moderno. Dentro del iris iría la pupila, entonces antes hay que hacerle algo muy importante en los ojos, que son los brillos. Entonces acuérdense de los brillos, ¿no? Que hacíamos en caricatura. Si el brillo se dibuja hacia el lado izquierdo, el ojo derecho también debe tener el brillo hacia el lado izquierdo. Lo mismo acá, ¿no? Ambos brillos deben ir hacia el mismo punto. ¿Listo? Y ya por dentro entonces dibujaríamos la pupila, que es nada más que otro óvalo, pero pues ya lo rellenan de color negro, ¿sí? Es otro óvalo que qué tan grande, qué tan pequeño, pues sí, traten de que ambos queden iguales, pero pues eso es un poco relativo, ¿no? Y lo mismo acá. Hay personas que le hacen más brillos, ¿no? No solamente uno solo, como yo hice acá, sino que a veces suelen ponerle otro aquí abajo. Inclusive le ponen otro aquí. Deben verse los círculos, ¿no? Si no se ve el círculo, no está tan claro ese brillo. Como que le ponen otro ahí, ¿sí? Como que tratan de llenarlos de brillos. Ahí lo pueden dejar acá. Y a mí me gusta hacerle unas lineecitas así para denotar como algo de textura. Aquí todavía no estamos coloreando, ¿no? Simplemente estamos trabajando con el lápiz y con el Sharpie o con el micropunta. Entonces como no estamos coloreando, entonces no se pueden hacer muchos ejercicios de degradación o volumen. Entonces una forma de hacer degradación o volumen es haciendo tramitas como esto que estoy haciendo acá, que son unas líneas que se colocan en ciertas áreas del dibujo para denotar sombras. Se llaman tramas. Para hacer sombra o para hacer texturas. Y lo mismo acá en el otro. ¿Listo? Bueno. Las orejas. Me dicen si voy muy rápido, chicos, y los espero. Dales un minutico, ¿no? Para que vayan dibujando los ojos.
¿Listo? Bueno, chicos, entonces aquí cómo serían las cejas con él. Entonces se pueden hacer así, miren, yo le puedo dar como una especie de línea, darle cierta particularidad a la ceja, ¿sí? Y luego se hace doble. ¿Sí ven? Como que empieza delgado y grueso y termina hacia la parte del otro extremo delgada. Eso se puede rellenar, ¿no? Eso es con acá. Luego rellenarlo. Por ahora los vamos a dejar calvitos, bueno, no le vamos a hacer cabellos. Aunque el cabello es como lo mismo que vimos en caricatura, pero por ahora lo vamos a dejar así calvito. Que es muy particular en los ojos del manga, las pestañas. Es muy importante. Entonces, en las mujeres, los personajes femeninos, por lo general, suelen hacer las pestañas súper gruesas. En la parte superior del párpado superior le hacemos esta parte más gruesa, ¿sí? más oscuro, digamos. ¿Sí? Y acá entonces le podemos hacer así, miren, como esas pestañas de gato, que llaman las mujeres a este maquillaje con este tipo de pestañas. De ojo de gato o egipcias también, eso por ahí que le dicen. Pueden ser una sola línea, ¿no? No tienen que ser muchas, con 3 lineecitas. Claro que entre más grandes se vean, más llamativas son. Es como un triángulo acá y se rellena. Si la quieren hacer sonriente, le pueden hacer una linecita aquí abajo, en la boca. A mí me gusta hacerla sonriente, voy a hacerla sonriente. Igual déjenla así, ¿no? O sea, no se pongan ahí a cambiarla, solamente que como aquí es más fácil como hacer la línea, ¿no? Pero si ya la dibujaron así, déjenla así. Y con los hombres, bueno, los hombres aquí en el manga sí le ponen pestañas. Por eso es que parecen andrógenos los personajes, ya no se sabe si es hombre o mujer. Lo que pasa es que yo suelo no ponerle muchas pestañas, sino más como oscurecer un poco el párpado superior. En este caso hacerle así como unas lineecitas acá. A veces le hacen otra lineacita arriba. Y lo mismo aquí en las mujeres, le hacen otra lineacita aquí arriba. Las orejas son como hagan cuenta como un óvalo, pero inclinado. ¿Saben? Como si fuera un óvalo inclinado. Y las orejas siempre van a la altura de los ojos. Acá igual. Un poquito más pequeñas tal vez. Acuérdense, no pueden pasar de la nariz, ¿vale? A la altura de los ojos. Entonces se dibujan como si fuera un óvalo. ¿Sí? A ver, una forma fácil, les muestro. Un círculo
otro círculo más pequeño, y lo que hacen es que unen ambos así, miren. Como que intentan unirlos. Solo que se inclina, ¿no? Es un poquito más inclinado. Más así. Ahí se las dejo aquí al ladito por si las quieren ver. Luego vamos a ver orejas, ¿vale? En otra clase. Y hay que hacerle a las orejitas como dos lineecitas aquí adentro para representar el ovulillo, o el óvulo que llaman ahí, esa partecita de la oreja. Ya en 2 minuticos les paso el link de asistencia, ¿no? Yo creo que si alcanzamos al cabello, vamos a ver. Ahí los espero un poquito para que vayan terminando. ¿Listo? Bueno, voy con la parte del cuello, ¿vale? Ahorita miramos si alcanzamos. Entonces, como esto es una mujer o un personaje femenino, entonces el cuello se hace curvo. Entonces, primero sería una línea recta. Fíjense que van como la mitad de los ojos, ¿eh? O sea, no lo hagan así tan pequeñito, y no queda cabezona. Sí tienen que ir como la mitad de los ojos, una línea recta. Una línea recta. Pero la parte del esternón, entonces se hace curvo. ¿Sí? Pueden hacer un poquito más delgadito si quieren. Pero acuérdense, curvo, ¿eh? Una línea recta y luego se hace curva. Así, ¿vale? Y con los chicos, entonces lo mismo, una línea recta. Si lo quieren hacer no muy musculoso, entonces una línea recta. Y aquí en el esternón también otra línea recta hacia acá. Esto si no lo quieren hacer muy musculoso. Si lo quieren hacer muy musculoso, entonces suben la línea desde detrás del cuello, de la oreja. Entonces hacen así. ¿Se ven? Queda súper musculoso. Entonces a mí normalmente me gusta más como el de la mitad de los ojos. Este tipo de rostro se trabaja mucho para personajes principales o protagonistas de una historia. Ok, bueno, yo creo que alcanzamos con el cabello. Entonces, eso es un cabello sencillo, ¿no? El cabello, al igual que en la caricatura, hay que ponerle una corona. En el manga suelen tener dos coronas, una para la capul y otra para la parte de atrás de los mechones del cabello. ¿Listo? Entonces yo suelo poner una acá para la parte de atrás y otra por acá para la capul. ¿Sí? Ponen como puntos. Estos puntos son la corona. Lo mismo acá, entonces voy a poner una por acá y la otra un poquito más arriba. ¿Sí? Ponen las coronas. Entonces esa es la corona.
Entonces uno hace líneas, como que todas las líneas van allá, miren. Entonces un poquito más oscura para que la vean. Es como que todas las líneas intentan llegar o salen de ese punto, ¿sí? Entonces uno puede ir haciendo así. Una línea por acá, otra por acá. ¿Sí? Es importante colocarle patillas, entonces uno le hace así como las patillas. Las patillas ayudan a encajar la cara. Entonces como que otra por acá. ¿Sí? Y aquí atrás entonces podemos hacer que tenga este corte así, ¿ven? Entonces como que viene acá. ¿Sí? Entonces como que inclusive no necesariamente llevar las tallas, simplemente uno las va insinuando, ¿no? Como que de alguna manera intentan llegar allá. O sea, y lo podemos encajar así. Y aquí con la mujer igual. Entonces vamos a hacerle así otra línea. Le hacemos aquí como parte del cabello que caiga sobre la oreja. Hacemos así unas que caigan acá sobre el rostro. Que caiga acá así. Fíjense que yo rodeo la parte de afuera, ¿sí? No hago mechones, sino que me voy por fuera. Y lo mismo acá. Voy a colocarle aquí como una especie de diadema. No importa si el cabello cae sobre los ojos. De hecho, eso es muy del estilo manga. Que las mechones caigan sobre los ojos. Vamos a subirle un poquito más la boca, ¿no? Y acá entonces repisamos. ¿Sí? La corona es muy importante, que la corona les ayuda como darle forma. Y aquí la vamos haciendo así, miren. Sale aquí como la diademita.
Ahí está. Y acá con el chico. Parece que uno en la punta lo que hace es que hace los mechones, ¿no? Entonces va haciendo la línea acá y la va uniendo con el otro mechón de al lado, miren. ¿Sí? Entonces una línea y hacen... Ya después vemos cabellos con más claridad, pero pues quería de todos modos que fuéramos haciendo el intento, ¿vale? Acuérdense que no importa si no les sale, si no sienten que les salió bien, tranquilos que con el hecho de que estén dibujando, yo siempre he dicho, nada más con el hecho de que estén intentándolo ya es algo muy positivo. Ya llegaremos a cabellos y pues ahí ya lo veremos a profundidad y con más calmita. Por ahora simplemente eso, intentarlo, así como lo estoy dibujando, traten de seguirme y poco a poco van a ir viendo resultados. Lo importante es que practiquen. ¿Listo? Entonces voy a borrar las estructuras. Bueno, y ahí más o menos ya tenemos una idea de cómo se dibuja un rostro clásico y moderno de manga, tanto para hombres como para rostros femeninos. La idea no es copiar un personaje, o sea, menos es copiar a Goku, ya Naruto y a todos estos personajes. Lo importante es que ustedes aprendan a dibujar y a partir de ahí ustedes puedan crear sus propios personajes o aprender a crear rostros, ¿sí me entienden? O sea, no es solamente aprender a copiar personajes ya famosos, sino que ustedes se lleven como la guía para que ustedes puedan crear personajes, para que puedan crear sus propios rostros, sus propios, las propias expresiones, todo eso. Entonces, esa es la intención del taller, enseñarles a dibujar. Y siempre son como muy fluidos, ¿no? Los cabellos tienen muchas ondas y no se hacen en línea recta, sino siempre en formas curvas. Listo chicos, les voy a pasar el link de la clase. Muchas gracias a todos por su atención. Espero les haya gustado el taller, espero se hayan entretenido. Quedo pendiente si tienen alguna inquietud sobre el tema del ejercicio que vamos a hacer para el evento de caricatura, el rebusque. Estén ahí pendientes de los videitos que les voy a publicar ahí en WhatsApp. Ahí está el link de asistencia a la clase para que lo diligencien. Se los voy a pasar también aquí por WhatsApp. Y muchísimas gracias a todos. Por acá se los voy a publicar. Grupo I, ¿no? Listo chicos, entonces no siendo más, les deseo a todos una feliz noche, un bonito fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Bueno, un abrazo para todos, saludos allá a la familia, se cuidan mucho, me cuentan. ¿Listo? Muchas gracias. Chao pues a Gracias, todos. profe, Vale. igualmente.